13:18. Muchísimas gracias a quienes se unen a nuestra sintonía a esta hora de la tarde. Del 13 de octubre al 13, precisamente, el Ecuador vivió una etapa de protestas, un momento muy complicado para el país. Ante esta situación que vivió el Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de cumplimiento para el Estado. Nos acompaña ya el abogado Emilio Suárez, con el que dialogaremos y profundizaremos sobre este tema. Abogado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Este informe que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado ecuatoriano, tiene que cumplirlo estrictamente conforme a las recomendaciones. ¿Qué alcance tiene este informe para el país? Buenas tardes. Diana, buenas tardes. Un gusto estar aquí y un placer compartir con tu audiencia. Creo que es importante empezar por indicar que este informe tiene como un antecedente interesante el que el mismo Estado le invitó a la Comisión Interamericana a que venga y realice este informe, realice las observaciones, y de hecho la Comisión le agradece en el informe al Estado por esa invitación y por su apertura, más ahora con este gobierno que ha tenido con la Comisión y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que eso es algo que todos debemos reconocer. Desde ningún punto de vista el sistema interamericano entra en temas políticos o entra a incidir en asuntos internos, sino lo único que hace es velar por el cumplimiento de los derechos humanos. En ese contexto emitió este informe de acuerdo a la visita que hizo del 28 al 30 de octubre delegados de la Comisión Interamericana, y en este informe se tienen recomendaciones. Hay que tener claro algo también que un poco se ha descontextualizado. Este informe no es vinculante para el Estado. De hecho, la Comisión no tiene competencia para emitir mecanismos vinculantes para un Estado, sino que lo único que hace es emitir recomendaciones, y si quieres lo podemos discutir más luego las recomendaciones, pero son recomendaciones bastante generales de garantía de derechos, de protección, de tareas que el Estado debería cumplirlas en su cotidianidad, y no tiene una obligación determinada que alguien pueda ejecutarla de alguna forma aquí en el ordenamiento jurídico interno. En estos 3 días, ¿usted considera que se pudo recabar toda la información y fue importante para emitir este informe? ¿Y cuáles fueron las fuentes de la comisión en esos 3 días? Sí, ahí también existe una confusión, porque este informe no tiene como antecedente únicamente la visita de la comisión acá al Ecuador, que fueron efectivamente esos 3 días. Esos 3 días sirvieron para hacer entrevistas, pero el informe se nutre, valga la redundancia, de informes que las otras instituciones del Estado remitieron. De hecho, incluso se cita un polémico informe de la Defensoría del Pueblo, que ahora ya se lo está criticando fuertemente porque al parecer existen algunas distorsiones en cuanto al reporte del número de fallecidos en el informe. La ministra ya ha dicho que no son fallecidos que no estaban dentro de las protestas. Al parecer hay una persona que ni siquiera existe y otra persona que está viva. Okay. En el informe, según lo que se ha escuchado de la ministra. Entonces, efectivamente, el informe se nutre de esos informes que Presidencia, que Ministerio de Gobierno, que Defensoría del Pueblo y demás instituciones remitieron. Seguramente también las personas que se sintieron afectadas también remitieron sus informes, y en base a eso, no es que solo vinieron acá esos 3 días, recopilaron información y se fueron a hacer el informe. Bueno, la ministra de Gobierno ha manifestado en algunos medios de comunicación que este informe no se ajusta a la verdad, que hay un sesgo. ¿Usted considera que existe ese sesgo? Porque de alguna manera plantean que están más a favor de los manifestantes que de policías que fueron agredidos. También hubo daño a la propiedad privada, así también la retención o posible secuestro de periodistas. Primero creo que debemos entender cuál es la misión del sistema interamericano. El sistema interamericano busca tutelar y velar por el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas, no del Estado. De hecho, ya nuestra Corte Constitucional aquí ecuatoriana ha dicho que el Estado no tiene derechos. Ahora bien, si bien el informe sí acentúa ciertas actividades irregulares que supuestamente se cometieron por parte de la fuerza pública que generaron violaciones de derechos, hay que leer tranquilamente el informe, porque también señala que hubo actos vandálicos, actos de violencia, y que la policía tuvo que responder y reprimir esos actos vandálicos.
Obviamente nosotros no podíamos esperar en nuestras casas que estos delincuentes se tomen las ciudades, como más o menos pasó en las manifestaciones de octubre, y que la policía no haga nada. La policía tenía que actuar. Y ahora esa es la misión del Estado, el justificar ante la Comisión Interamericana el por qué sí usó progresivamente la fuerza y el por qué no se excedió en ese uso de la fuerza. Bueno, también hablan sobre una protesta social que es válida siempre y cuando no exista violencia. Y de alguna manera han tomado esto, la CONAIE, diciendo que se les está dando la razón. ¿Es así? A ver, yo no creo que aquí se le dé la razón a nadie. A ninguna de las dos partes. Creo que la comisión no toma parte ni de la CONAIE, ni del señor Vargas, ni del gobierno, ni de la ministra Romo. De ninguna manera. Yo creo que es importante indicar que las recomendaciones van para ambas partes. Es decir, las recomendaciones dicen que se garantiza la protesta pacífica. Efectivamente, en octubre estuvimos bien lejos de tener una protesta pacífica. Y además, una recomendación interesante es que la comisión le recomienda al Estado que investigue los delitos que se cometieron. Y el Estado tiene esa obligación. De hecho, al menos no ha salido en la prensa últimamente que conozcamos quiénes están siendo procesados por el incendio de 3 días de la Contraloría General del Estado, por la retención de policías, porque esos son delitos que deben ser investigados de conformidad con el informe de la Comisión Interamericana. Son 11 recomendaciones en este informe de la Comisión Interamericana. Brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que podemos destacar de este informe? Sí, hay algunas recomendaciones que son interesantes. Más que todo, insta al Estado a que garantice los derechos y las garantías de las personas, sobre todo el derecho a la protesta, a la libre movilidad. También le recomienda al Estado, insisto, que investigue los delitos que se cometieron, lo cual es una recomendación muy importante y que le está dando, entre comillas, la razón al Estado. Se cometieron delitos, hubo abuso de la supuesta protesta pacífica que deben ser investigados, procesados y sancionados. Y además, por ejemplo, una recomendación interesante es que le dice al Estado que antes de volver a emitir una disposición de esta naturaleza, como un tema económico tan sensible para la sociedad, tiene que mantener un proceso de diálogo con la sociedad para que no sea un efecto traumante o un efecto que le pueda generar consecuencias que la sociedad no está preveyendo. Es decir, una consulta previa con los ciudadanos sobre este tipo de medidas, que fue lo que disgustó a cierta parte de la población, el incremento de los combustibles. Sí, yo creo que más que una consulta previa, porque eso puede sonar a una consulta popular, que es lo que se debería hacer. En realidad no, esto es una potestad del Estado y no necesitamos ser consultados los ciudadanos. Ahora bien, lo que sí lo que sí recomienda la Comisión Interamericana es a realizar un proceso de diálogo y socialización de estos proyectos más allá de un tema de consulta. Bueno, usted decía que este informe no es vinculante. ¿Eso quiere decir que el Estado no está obligado estrictamente a cumplir con las recomendaciones? A ver, el Estado está obligado a cumplir con las recomendaciones por una razón. Las recomendaciones son deberes que debe tener todo Estado y que tiene nuestro Estado ecuatoriano. Por ser parte del sistema interamericano. Por ser parte del sistema interamericano, por formar parte de la Convención Americana y además porque están previstos en nuestra Constitución. Son obligaciones que tiene el Estado de garantizar nuestros derechos, de mantener una socialización de los proyectos económicos que puedan afectar a la gente, de investigar delitos que se cometen en las protestas. Todos esos son deberes que tiene el Estado. Ahora bien, el Estado sí ha dicho, a través de su canciller, de la ministra y demás, que va a contestar este informe. A mí particularmente me parece sano que el Estado conteste este informe, porque de esa manera le va a permitir a la Comisión contextualizar este informe y para los futuros seguimientos que realice la Comisión a este documento, ya va a tener también el panorama más claro por parte del Estado. Bueno, por otra parte también la CONAIE había señalado que sí hubo un uso excesivo de la fuerza en las protestas y que plantearán demandas internacionales tomados de la mano de este informe que de alguna manera ellos consideran que les favorece. ¿Cuál sería el procedimiento en esta medida? Porque si ellos dicen vamos a plantear acciones internacionales, ¿dónde queda también la normativa de nuestro país? Sí, ahí hay una confusión por parte de la CONAIE y sus directivos, especialmente el señor Vargas, a quien escuché esta declaración. Y la verdad es que es un desconocimiento del sistema interamericano. No es que con este informe ellos van y presentan una demanda ante la Corte Interamericana, que de hecho esta semana está discutiendo un caso muy sensible para el Ecuador, sino que lo que tienen que hacer de conformidad con la misma Convención Americana es
agotar todas las instancias locales para resarcir estas supuestas violaciones de sus derechos. Aquí existen acciones plenamente vigentes, hay una acción objetiva en contra del Estado, hay garantías jurisdiccionales de protección de derechos, y solamente cuando agoten todas las vías internas, ellos pueden presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Y es la comisión la que tiene que volver a hacer un informe en base a lo que es reportado por esta gente, y luego la comisión es la que remite a la Corte Interamericana. Es decir, en este caso que está sucediendo esta semana, se han demorado casi 10 años en realizar todo el trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En caso de que el Estado no cumpla estas recomendaciones o no acoja estas recomendaciones, porque me imagino que se hará un seguimiento del mismo, ¿qué puede suceder con el Estado? ¿Qué puede suceder con Ecuador? Sí, a ver, en materia internacional hay un principio de buena fe. El Estado está obligado a cumplir con estas recomendaciones de buena fe. Insisto, no son recomendaciones tiradas de los cabellos, porque son deberes que el Estado debe cumplir de conformidad con nuestra Constitución. Y evidentemente, si no cumple sus obligaciones previstas en nuestro texto constitucional, el Estado va a ser sujeto a responsabilidades tanto locales como también seguramente internacionales en base a las acciones que comentamos. Ok, muchísimas gracias, doctor Emilio Suárez. Él es abogado experto constitucionalista y agradecemos el compartir su conocimiento y pues de todo lo que se ha analizado conforme a este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha planteado para nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Diana, a ti. Vamos a una pausa, son las 13 horas con 29 minutos. Regresamos enseguida con más.